a mí también, pero no, honestamente hoy no tanto, entonces pues lo bueno es que nos refugiamos con el aire acondicionado. Sí. Y además, aunque no haga calor, creo que esta reunión va a estar bien caliente. Sí. Yo le conté a Fran todo lo que hicimos junto con Alberto para poner esta dinámica con ustedes y funcionó de maravilla. Fue un grupo súper bonito que durante todo el mes de enero y todavía lo que va de febrero estuvimos en el WhatsApp, pero casi todos los días eran muchísimas conversaciones. La gente iba comentando conforme iba leyendo el libro, pues hasta había spoilers y de todo, pero al final de cuentas, o sea, fue algo como muy grato de hacer. Y también fue un libro que, pues ahí tiene algunas, en general, al principio todo el mundo coincidía en que a algunas personas, sobre todo las que no vivíamos en Chile, se nos hacía como mucho cúmulo de información para procesar en un inicio. Como que mucha gente, que sobre todo los que no éramos de Chile, era como, es demasiado información de contexto, y algunos estaban de acuerdo con eso, algunos no tanto, pero ya conforme avanzábamos con la lectura, como que llegó un momento en el que ya simplemente todo ese contexto nos sirvió para darle más forma a la historia, y ya de ahí simplemente fue algo como un carro sin poderlo parar. Ajá. Y ya a partir, no sé exactamente de qué capítulo, pero yo creo como después del 10 era como ya nadie podía dejar de leer, era como algo muy frenético, y creo que todos en eso coincidimos. Y yo después, al recibir las cartas y los correos de todos, o sea, en realidad todos los comentarios son totalmente positivos. Ya se los mandé a Fran, ayer creo les comenté que se lo mandé a ella para que ella leyera sus cartas al buzón, que también estuvo muy divertido. Y bueno, Alberto, no sé si quieres decir algo nada más para comenzar ya con todo esto que hay mucho que decir. Tengo sí, mi tequila. Salud. Para poder soportar. Pues sí, literalmente creo que coincidimos muchos, me incluyo también, porque al inicio fue como que, ok, hay mucho que procesar, ¿no? Pero justamente a partir, en el caso particular mío, a partir del 13, pues, o sea, no pude parar, ¿no? Que ya luego justamente por ahí hay unas anotaciones del 14, pero no me voy a adelantar. Ajá. Pues de verdad que justo como dijo Maru, fue un grupo muy activo. Allí vimos de todo, memes, spoilers, comentarios, stickers, literal que todos como que llegó un punto que sí estábamos como muy alineados. Entonces creo que eso hizo como la lectura y el club un poco más rico. Creo que es buen momento para decir también que tenemos personas en el club, Frank, que El Buzón de las Impuras fue el primer libro que están leyendo de tu autoría. Entonces también ¿verdad? está Gracias. como súper interesante. También por ahí le dimos algunos consejos y recomendaciones de cómo meterse en este Claytonverso. Y bueno, pues finalmente agradecerte que estés con nosotros, pues creo que todos realmente te conocemos, pero pues para quienes no, es súper también importante mencionar que justamente pues tienes 17 libros publicados en más de 20 idiomas, ¿no? Perdón, en más de 20 países, que cosa que la hace también riquísimo, y por ahí tenemos algunos pendientes por juntarnos también en nuestras lecturas. Entonces, listo, una vez más, muchas gracias por acompañarnos hoy. Creo que va a estar muy interesante las preguntas, las consultas, y por ahí también vamos a dar unos sneak peeks de las cartas que escribieron al buzón. A ver qué penitencias le pones. Por supuesto. Sabemos que todos queremos participar, y bueno, pues al ser un grupo demasiado grande a veces es un poco complicado, pero queremos que todos sepan también que el proceso que hicimos Alberto y yo de selección de preguntas fue, con todas esas preguntas que recopilamos, pues elegimos 10 de ellas para que fuera como algo más diverso, para que sean preguntas distintas y que esta reunión se pueda enriquecer más. Y como dijo Alberto, también vamos a leer algunas de las cartas que recibimos para que Fran y todos los escuchemos. Al final de la reunión, si alguien quiere que les mande el archivo con todas las cartas, con todo gusto se las envío. Y pues esto lo hicimos para poderlo hacer más ágil y para que todos podamos escuchar sobre todo también a la autora, pero también vamos a tratar de que ella pueda interactuar con ustedes, que son los que escribieron las cartas e hicieron las preguntas,
y tener pues esa interacción directa con ella, ¿no? Y pues entonces empiezo yo con la pregunta primera de Diana Carolina Lemus, que todavía creo, no la vi que se conectara, me parece, pero ella desde Colombia te hace la pregunta que dice, ¿qué es lo que te motivó a escribir específicamente sobre esta historia? Ajá. Esa respuesta ya es muy larga. Yo hablo un montón. Para quienes ya me conocen, saben que yo hablo mucho. Entonces, ahí está Diana. Hola, Diana, ¿cómo estás? Sí, Ahí está te vi, Diana. no te había visto. Sí, hola, Diana. Hola, sino que creo que hay mucho ruido como detrás, entonces por eso no estoy hablando, pero estoy súper bien y muy feliz, soy súper fan, no, Gracias, demasiado fan. Diana. Me encanta Gracias, todo. Diana. Bueno, no te preocupes, no es necesario que tengas la cámara ni nada, pero sí, ya que voy a responder tu pregunta, para que me escuches mi respuesta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que me motivó? A ver, voy a el resumen, porque de verdad que es muy larga la respuesta, pero a ver, son varias cosas en particular. Por un lado, investigando, cuando decidí investigar sobre el incendio de la compañía, porque yo no tenía la menor idea, ¿sí? Sepan quienes no son chilenos, que esta, a pesar de ser una tragedia gigantesca y es parte de la historia universal, etcétera, etcétera, en Chile es prácticamente desconocida. Muy poca gente sabe sobre el incendio de la compañía. Entonces, yo era una ignorante más, absolutamente. Yo tenía una idea muy vaga. Se quemó una iglesia, murió harta gente, parece, pero cero, nada. Entonces, cuando empiezo a investigar para saber si el tema tiene mérito literario, que eso es parte de mi proceso, yo tengo un listado grande, largo, de personajes, hitos históricos reales, etcétera, que sucedieron en Chile durante el siglo XIX y durante la era victoriana específicamente, que es la que me importa a mí desde 1837 hasta principios del 1900. Tengo un listado de potenciales novelas, ¿no? O como de temas, sucesos, etcétera, que pueden dar para una buena novela, ¿sí? Pero para realmente empezar el trabajo en una novela, tengo que primero hacer una pequeña investigación muy breve, muy somera, para ver si el tema tiene mérito literario, ¿sí? Porque a veces no necesariamente el hito histórico o el personaje, uno puede decir, bueno, de aquí puede salir algo interesante, algo atractivo, no necesariamente. Entonces, hay que evaluar el mérito literario. Entonces, yo hice una investigación muy rápida, muy trivial sobre el incendio de la compañía. Google, básicamente. No fui a ninguna biblioteca, nada, Google. ¿Qué saco de Google? Ustedes saben que el algoritmo de Google siempre cambia todos los días y te va lanzando información diferente dependiendo de lo que buscaste ayer, etcétera. Entonces, siempre es distinto. En esta investigación trivial, rápida, que estaba haciendo sobre el incendio de la compañía para evaluar mérito literario, lo primero que me encuentro, la primera información, incluso antes de saber el número exacto de muertes, no sabía nada, lo primero que me encuentro, el primer link, ¿no?, que me arroja Google, es, me manda a Memoria Chilena, ¿ya? memoriachilena.cl es la plataforma, es el sitio web donde está la digitalización muy completa de muchos libros, documentos, mapas, etcétera, de la Biblioteca Nacional de Chile. ¿Ya? Es un proyecto muy extraordinario porque hay muchísima información digitalizada para no tener que ir directamente a la biblioteca, ¿sí? Sobre todo archivo histórico, ¿sí? Entonces, bueno, me manda Google a memoriachilena.cl y me manda directamente a las cartas públicas, las cartas por el diario, por el periódico, que con la pelea entre Joaquín Larraín Gandarillas y el intendente de Santiago, Bascuñán Guerrero, peleándose el buzón de las impuras. Eso es lo primero que yo sé. Lo primero que supe del incendio fue que lo único que se salvó fue un buzón de cartas, fue una caja con papeles, un buzón de cartas, y que en esas cartas, de acuerdo a lo que dice el propio sacerdote, porque esto lo dice Joaquín Larraín Gandarillas en su propia carta, en estas cartas las mujeres estaban denunciando que que el templo de la compañía era un foco de inmoralidad y corrupción. Entonces, solo con eso yo dije, ¿cómo esto todavía no es una película de Netflix?
Entonces ya es extraordinario. Todavía no he inventado nada, todavía no hay ficción, aquí todo es real. Solo con lo real ya es suficiente para contar esta historia como nadie ha contado esta historia todavía. No solo el incendio como tal es muy extraordinario de contar, sino además esto de que se salvó intacto esta caja con papeles, este buzón de cartas, y que además supuestamente las mujeres estaban denunciando abusos, era muy extraordinario, sobre todo porque lo primero que pensé es muy difícil denunciar cualquier tipo de abuso eclesial, ¿no? Abuso de poder, abuso de conciencia, etcétera, es muy, muy difícil. Es muy difícil denunciar hoy día, 2025. Imagínense en 1863, en un contexto 10 veces, 15 veces más hostil del que es hoy día. Entonces dije, ¿cómo es posible que de estas mujeres no sepamos nada? ¿Cómo es posible que estas mujeres no tengamos un museo de estas mujeres? ¿Y dónde están todas las calles con los nombres de estas mujeres? O sea, ¿dónde están? Si son completas, absolutas heroínas. Había que tener mucha valentía, mucho coraje para poder denunciar abuso en 1863. Entonces, insisto, solo con eso, solo con leer las cartas entre Larraín Gandarillas y Bascuñán Guerrero, dije, aquí hay una tremenda historia que contar, no me cabe duda. Y ahí es cuando decido, en el fondo, comenzar como tal la investigación ya profundamente, con las diferentes fuentes, etc. Entonces eso fue lo primero, ¿no? Yo sé que del incendio de la compañía muy poca gente sabe, me entero esto de las cartas y digo, ¿cómo es posible que esto no se sepa? Esto tiene que contarse sí o sí, necesito contárselo al mundo. Primero necesito saberlo yo tenía mucho interés y además necesito contárselo al mundo, ¿sí? Y lo otro muy importante, son varias cosas, pero yo diría que estas son las dos cosas más importantes de por qué escribí la novela. Eso por un lado, y investigando y sobre todo conversando con algunas personas que son las pocas personas que saben sobre el incendio de la compañía. Las dividí en dos grupos, ¿sí? De las personas que saben o que sabían sobre el incendio de la compañía, las dividí en dos grupos. Por un lado estaban las personas que decían, sí, ¿verdad? Se quemó una iglesia en el centro de Santiago, y se murió harta gente, sí, fue muy terrible, y así es como nace Bomberos. ¿Ya? O sea, había ciertas personas, cierto grupo de personas que recordaba algo sobre el incendio de la compañía porque sabían que era el hito fundacional del Cuerpo de Bomberos de Santiago, porque en esa época no existía bomberos en Santiago, ¿sí? Y esa es justamente una de las razones por las que el incendio fue imposible de controlar, ¿no? Es porque no había bomberos, no había personas especializadas, no había herramientas, no había carros de agua, no había nada, ¿no? Y todo eso comienza a partir del ejemplo del incendio de la compañía, donde los hombres dijeron, bueno, esto no puede volver a ocurrir, entonces necesitamos un cuerpo de bomberos, ¿sí? Entonces, como les digo, hay un grupo en Chile de personas muy reducido, pero hay un grupo de personas que sí sabía sobre el incendio porque lo relaciona con bomberos. Ok, está todo bien. Pero había un segundo grupo, y este es el que más me importaba a mí porque es más grande que el primero, y es el grupo de personas que sí sabía sobre el incendio, sí recordaba, sí, ¿verdad? Parece que se quemó una iglesia, se murió harta gente, muchas mujeres, es que los vestidos, ¿no? Es decir, el relato que empezó a ser muy común entre las personas con las que yo iba conversando y a las que les iba preguntando, se empezó a repetir esto de los vestidos, los vestidos, los vestidos, los vestidos. Se murieron las mujeres, sí, pero es que los vestidos. Los vestidos eran muy grandes, los vestidos eran muy pesados, no podían correr, no podían salir por las puertas, entonces se murieron. O sea, básicamente, el relato más popular, el más instaurado en el inconsciente colectivo, es que 2000 mujeres se murieron por su culpa, por su propia culpa. Y eso me indignó. Porque yo incluso sin saber nada, porque a ese momento estaba recién en la investigación, por lo tanto no tenía toda la información, estaba recién empezando a entender. Aun cuando no sabía mucho, si tú me dices que el relato oficial, histórico, le asigna la culpa a la víctima, yo tengo
no solo el derecho, sino el deber de dudar. Siempre que se le asigna la culpa a la víctima, se está protegiendo al victimario. Y mi pregunta fue, el incendio de la compañía se supone que es un accidente. ¿Qué victimario puede haber? ¿Por qué hay que proteger a alguien o a alguienes si se supone que esto es un accidente? ¿A quién le conviene que por 161 años se haya estado culpando a las víctimas de su propia muerte? Con esa rabia investigué. Y con esa rabia escribí también, por si no se notó. Por si no lo notaron, con esa rabia escribí también. ¿Sí? Entonces, obviamente se convirtió en mi propósito comprender muy bien todas las aristas de esta gran tragedia, poder recopilar la mayor cantidad de información posible de todas las perspectivas, para poder entregar una visión un poquito más integral de la tragedia y así quitarle el peso de la culpa a la víctima. ¿Sí? Porque la verdad es que no tuve que investigar tanto, no necesité tanto tiempo para concluir que no, las mujeres no se murieron por su culpa. No fue tan difícil. ¿Sí? La verdad es que en ese sentido, y que también siempre lo digo, mi gran fuente de información fueron los periódicos de la época. En Chile tenemos un registro de periódicos de toda la era republicana de Chile, que es muy completo, muy bueno en la Biblioteca Nacional, y cualquier chileno puede acceder a él, ¿no? Con tu carnet de identidad y gratis, ¿no? Entonces, y está ahí mismo en la biblioteca, entonces tuve acceso a muchísima información, muy rica de información de todas las crónicas que se escribieron en tiempo real, en el minuto de la época, todos los periódicos de la época, que además eran muchos. En 1863 había muchos periódicos circulantes en Santiago y en Chile en general. Entonces, había muchísima información de dónde recabar, y de hecho me costó encontrar aquellas piezas o aquellos textos que dijeran las mujeres se murieron por sus vestidos. No era la tesis de la época, en lo absoluto, para nada. Me costó de verdad encontrarlo, hasta que rastreé y encontré, bueno, de dónde había surgido, pero no era la tesis de la época. ¿Cuál creen ustedes que era la tesis de la época? ¿Qué era lo que más se hablaba en los diarios de la época? ¿No? Los sacerdotes, el clero, el fanatismo religioso. Esa era lo que más se repetía en todas las crónicas, es toda esta gente se murió porque los curas tienen tanto hambre de poder que empujan a un gran fanatismo religioso, y así es como metes 3.000 personas en un templo donde no caben y donde pones 15.000 luces que no deberían estar, y etcétera, etcétera. Y esto solo tiene que ver con la compulsión de poder que tiene la Iglesia Católica en Chile. Básicamente, ¿no? Esa era como la conversación, ¿sí? Tal como les explico en la novela, el ambiente social, político de la época ya estaba muy tenso entre liberales y conservadores. Ya se estaba discutiendo esto de es necesario que la Iglesia tenga menos poder para que el Estado empiece a tener más poder. No puede ser que la Iglesia tenga más poder que el Estado de Chile. No puede ser, ¿no? Entonces, esto hay que empezar a equilibrarlo. ¿Cómo lo hacemos? Los movimientos liberales, radicales, también ya tenían bastante más poder, más incidencia en lo social. Entonces, insisto, me costó un montón encontrar, bueno, ¿de dónde sale esto de los vestidos? Estaba, por supuesto que existió, ¿no? La tesis, pero no era la masiva, no era la más nombrada, ni mucho menos. Entonces dije, ¿cómo es posible que esto se haya transformado en el relato oficial? ¿Sí? Bueno, es que los relatos oficiales, los relatos históricos se deciden a dedo. Alguien o una institución o quien tiene poder en la época decide cómo se cuentan las cosas, ¿no? El relato histórico nunca es qué sucedió, siempre es quién te lo cuenta, cómo te lo cuenta y por qué te lo está contando así. Siempre. ¿Sí? El relato histórico siempre es subjetivo. Y aquí el relato que persistió en el tiempo respecto al incendio de la compañía se escogió con pinzas. Se escogió con pinzas poner el acento, el énfasis en la culpabilidad de la víctima para camuflar
omitir, silenciar la responsabilidad de la Iglesia, básicamente. ¿Sí? Y insisto, los relatos oficiales siempre se escogen por las personas o grupos de poder del momento. ¿Sí? Por ahí deben haber escuchado más de una vez esta frase cliché que dice: la historia la cuentan los que ganan. ¿Sí? En este caso, ¿no? La historia la cuentan los que tienen el poder de contarla, básicamente, o de instaurarla, ¿no? Y en ese momento el grupo de mayor poder en Chile no era el Estado, no era el presidente de la República, era la Iglesia Católica. Entonces, ellos decidieron cómo se tenía que contar esto y lo contaron como quisieron, y era, bueno, se murieron 2.000 mujeres por su culpa. ¿Sí? Entonces, yo que tengo un poco el síndrome del superhéroe, dije, sabiendo esto, no puedo no tratar de hacer justicia. ¿Sí? De contar esto, insisto, de la forma más integral posible para que ustedes se enteren de todos los factores, ¿sí? Porque una tragedia de esta naturaleza, tan terrible, tan grande, siempre es una multiplicidad de factores, ¿sí? Nunca es una cosa, obviamente es muy complejo, ¿sí? Por lo tanto, y también esto siempre lo digo, no es que los vestidos no fuesen un factor, por supuesto que sí, lo fue, no hay duda de eso. Tanto nos consta que hay crónicas de prensa de la época que nos cuentan que hubo mujeres que se salvaron justamente por sacarse el vestido, ¿sí? Que son esas crónicas las que yo utilicé para poder complementar obviamente el relato del incendio en tiempo real, y de ahí saco, por ejemplo, el personaje de Gertrudis Sierra, que es una de las mujeres que se nombra, es una mujer real, y que es una de las mujeres que se nombra en la prensa como aquella que se salvó porque se sacó el vestido y salió de la iglesia en Enaguas, y no le importó nada, ¿no? Porque su vida estaba primero. Y eso era bien impactante, en el fondo, para la prensa de la época, por todo el tema del pudor, ¿no? Y de todo lo femenino se tiene que esconder, y etcétera. Entonces, que esta mujer dijera, no, mi vida es más importante, se sacó el vestido y salió semidesnuda para afuera con tal de salvar su vida, para la prensa era algo bien impresionante, ¿sí? Así que está nombrada varias veces, ¿sí? Por eso a mí también me gustó mucho como personaje, y por eso es que la tomo para la novela también, ¿sí? Entonces eso, en el fondo es, para mí, por lejos, obviamente, esta novela tenía dos grandes propósitos. Uno, contar esta historia, de la que se ha escrito muy poco, se ha investigado muy poco, se conoce poco. Para mí era importante que se conociera, y por el otro lado es que se conociera a través de la voz de las víctimas, que se conociera a través de la perspectiva de las víctimas, y qué es lo que hace que las redignifica, ¿no? Cuando le quitas el peso de la culpa, la justicia va por la dignidad. Yo le devolví la dignidad a estas mujeres, o eso es lo que a mí me interesaba en el fondo, ¿no? Devolverle la dignidad a las víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada, Bueno, Diana. Sí, la verdad me llegó mucho, pues aquí metiendo la cucharada, perdón. Pero ¿No? sí me llegó mucho esa historia, como, o sea, me conmovió demasiado, demasiado, que todavía la tengo así como en mi mente, y sobre todo las notas que pusiste al final, o sea, como leer eso también fue algo que me conmovió demasiado, y de verdad muchas gracias por haber traído esa historia y por responder mi pregunta. De nada, de nada. A ustedes, gracias a ustedes por leerme. Si ustedes no me leen, yo no puedo lograr nada. Si ustedes no sacan el libro de la librería y no lo comentan entre ustedes, etcétera, todo lo que yo quiero lograr no se logra. Así que yo les doy las gracias a ustedes. De nada, cuando quieran. Gracias, gracias. Es real, ¿sí? Es muy real. Que les decía que una de las tantas cosas que estoy haciendo estoy impulsando una ley de la República, ¿no? Que define el 8 de diciembre como Día de Conmemoración Nacional, y que es una forma muy concreta de devolverle la dignidad a las víctimas. Entonces, he dicho mucho que el trámite legislativo, bueno, es larguísimo, en todos los países de Latinoamérica debe ser igual, de largo y tedioso y burocrático, espantoso, sí, bueno, aquí en Chile otro más, ¿no? Entonces, todo el trámite es larguísimo, un montón de comisiones y votaciones varias, y que sí, entonces para que realmente sea ley falta mucho tiempo, ¿sí? Pero bueno, pero hay que comenzar el camino, y el camino ya se comenzó. O sea, el proyecto de ley ya está ingresado en el Senado, y me va a tocar exponer en la comisión de los senadores en marzo, etcétera. Y siempre digo que todo eso no habría sido posible sin el éxito de la novela. Es
es el éxito de la novela lo que me permitió que todos los caminos se me abrieran muy fácil y que yo llegara a una reunión y una senadora me presentara a las otras 6 senadoras y las otras 6 senadoras dijeron, ¡ay, pero sí, por supuesto, conozco la novela, me la regalaron en la Navidad y sacándose selfies conmigo y eso significa, ah, perfecto, o sea, esto va a correr muy rápido, va a salir fácil, ¿sí? O sea, sin el éxito de la novela, yo no habría podido, por ejemplo, estar haciendo esto, empujando la ley. ¿Sí? Entonces, por eso es que genuinamente les digo gracias a ustedes, ¿sí? Porque claro, yo escribí la novela, hice la investigación, lo que quieran, pero si ustedes no lo convierten en un fenómeno editorial, yo no habría tenido quizá como la consistencia o la propiedad como para ir a golpear puertas al Congreso Nacional como para empujar algo tan difícil como es un proyecto de ley. ¿Sí? Así que por eso es que genuinamente les digo gracias, porque sin ustedes, o sea, esto es realmente un logro colectivo, todo lo que está ocurriendo es un logro colectivo. ¿Sí? Gracias a ti, Fran. Gracias, Caro. Ahora vamos con la segunda consulta y viene de Milena Delgado desde Costa Rica. Ella dice, al construir esas voces tan auténticas, no solo le diste vida, sino que también cargaste con el peso de su historia. ¿Cómo manejaste el impacto emocional en este proceso y qué estrategias utilizaste para equilibrar la responsabilidad de representar su dolor con tu propio bienestar como escritora? Ajá, buenísima pregunta, muy buena pregunta, me la han hecho un par de veces. La verdad es que es muy difícil. Depende esto mucho del escritor, por supuesto. Hay escritores que se involucran más o menos con su propia obra, y esto es prerrogativa del autor, ¿cierto? Esto es, depende, ¿cierto? Depende de cada persona. Yo particularmente soy una persona muy sensible y me involucro mucho con todo lo que hago. Entonces, cuando respondo a esta pregunta, suelo decir que todo el proceso completo, es decir, la investigación, la estructura, la escritura de la novela e incluso todo lo que vino después, que es básicamente todas las charlas que he dado, o sea, toda la promoción, todo, ha sido muy duro, ha sido un poco tortuoso de alguna manera, ¿sí? Porque fue muy intenso emocionalmente y no fue de emociones muy positivas, ¿sí? Yo suelo pasarlo muy bien cuando escribo mis novelas. Escribo con mucho gozo, con mucha alegría, incluso describiendo cadáveres y digo, ¡ay, qué entretenido esto! Estoy asustando a la gente. Lo paso muy bien, ¿sí? Es muy raro en mí como no pasarlo bien, ¿no? Pasarlo bien en el sentido de disfrutar, ¿sí? Esa es la palabra, ¿sí? Disfruto muchísimo todos mis procesos. Cada vez que tengo que sentarme a armar una novela, escribir una novela, lo disfruto un montón. Da lo mismo el tema, porque generalmente son temas que además me apasionan mucho, entonces disfruto mucho los procesos. Lo que ocurrió con el buzón es que mi emoción movilizadora fue muy distinta. Yo no disfruté el proceso, pero me movió la intensidad de esto tiene que saberse. Yo tenía un propósito, sentí que tenía una responsabilidad, que era muy importante que esto ocurriera, ¿no? Y que era un acto de justicia que esto ocurriera, que esto se escribiera. Entonces, a pesar de que emocionalmente fue muy duro, mucha tristeza, mucha rabia, mucha impotencia, en todo el proceso me ayudó tener clarísimo la meta, que era esto se tiene que saber y esta novela va a ser justicia histórica. Entonces, esto es, ¿no?, lo que me dio la fuerza para seguir todo el proceso. Pero fue muy destructor. Muy tempranamente, diría yo, que ni siquiera me había sentado a escribir la novela todavía, recién la estaba estructurando. Y yo intuí que iba a necesitar ayuda para llevar bien emocionalmente todo el proceso. Así que contacté a una psicóloga que yo conocía por otras instancias, le cuento en el fondo todo esto en que estoy y el tipo de asistencia que voy a necesitar y me entendió perfecto, fue buenísimo en verdad, conectamos muy rápido y ella estuvo muy conmigo, básicamente yo le iba terminando capítulos y yo le iba contando las cosas que iban pasando y me tenía que desahogar con ella, ¿no?
De hecho, conversando con ella es que llegué a la conclusión de que era muy importante que yo escribiera el capítulo del incendio de una sola vez. No podía hacerlo por partes, 10 páginas hoy día, 10 páginas mañana. Tenía que ser de una sola vez, porque si lo hacía por partes no lo iba a lograr. No iba a ser capaz de escribirlo. Tenía que hacerlo de una. Entonces me tuve que armar todo mi calendario, mi agenda para dedicar, si no me equivoco, bueno, lo hice en un solo día, estuve como 10 horas más o menos, como en total, escribiendo el capítulo de una sola vez. Que lo escribí además con mucha adrenalina. No me quebré en ningún momento, lo escribí muy tensa y con mucha adrenalina, entonces pude hacerlo, en el fondo lo logré. Cuando me quebré y, como decimos aquí en Chile, me fui a la mierda, ¿no? Es en el capítulo posterior, o en los posteriores, ¿no? O sea, escribir la escena de Beltrán cantándole a sus hermanas en la fosa común, ¿no? Ahí me perdí, ¿no? O sea, ahí tuve que hacer una pausa de un par de días, ahí fue muy fuerte, o sea, ese fue el momento en el que realmente me pude desahogar. Y en el fondo es como para que entiendan que hay ciertas cosas, insisto, esto depende mucho del autor. ¿Ah? Hay autores que te van a decir, no, que se desapegan un montón de su obra, entonces no lo sienten y qué sé yo, y que está perfecto, insisto. Yo no puedo, a mí no me resulta, yo me integro mucho con lo que escribo y con lo que hago y con lo que les transmito. Entonces, el capítulo del incendio, por ejemplo, específicamente, está escrito si se fijaron, es el más largo de la novela, tiene casi 50 páginas, ¿cierto? Todos los otros capítulos son los típicos capítulos comerciales de 12, 13, 15 páginas, ¿no? Pero el capítulo del incendio tiene casi 50 páginas y es porque el propósito es que vivan el incendio en tiempo real, ¿no? El incendio se dio en su totalidad en más o menos 50 minutos, ¿sí? Entonces, mi intención con el capítulo del incendio fue escribirlo para que, como experiencia inmersiva, para que todos ustedes vivieran el incendio realmente como si estuviesen ahí, y además con la herramienta del plano secuencia, que es una herramienta cinematográfica, pero que también se utiliza en la literatura, que el plano secuencia es aquel que no tiene cortes, no tiene pausas, ¿no? O sea, la cámara en el fondo entra y sale de la iglesia, entra y sale, entra y sale, entra y sale, pero nunca hay pausas, hay un continuo. Entonces, el que no haya pausas, el que no haya descanso, hace que el lector se ahogue, que es lo que yo necesitaba en el fondo, porque las mujeres se están ahogando allá adentro, ¿sí? Muchas mujeres murieron, obviamente, por el dióxido de carbono. Entonces, para poder realmente lograr la experiencia inmersiva, yo decidí técnicamente qué recursos voy a utilizar, cómo lo voy a hacer, etcétera. El capítulo es así, no tiene cortes, bla, 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 pero lo estoy escribiendo yo. Y al escribirlo, yo también me voy a ahogar allá adentro. Yo también voy a vivir la experiencia que van a vivir ustedes. Yo al menos no me puedo disociar. Yo estoy ahí adentro también. ¿Sí? Entonces también fue muy fuerte para mí escribir el incendio porque realmente yo estaba básicamente al lado de Fátima, ¿no? Corriendo adentro de la iglesia para poder relatarles lo que estaba ocurriendo ahí adentro. Entonces, como les digo, fue muy, muy difícil todo el proceso, emocionalmente fue muy difícil, me destruyó emocionalmente. Diría que, siendo muy sincera, muy honesta, diría que hasta hoy no sé si me he recuperado 100%, porque todo el proceso posterior, que es, ¿no?, la promoción de la novela, ¿no?, y que las charlas, y que la firma, y que la feria, y etcétera, sobre todo además porque generó muchísimo interés, mucho más de lo que yo pensé. Entonces he tenido actividades sin parar, entre 15 y 20 actividades mensuales, desde que empezó la novela, desde que se estrenó, ya llevo 9 meses en esto, sin parar. Charlas además muy masivas, ¿no? Como la charla TED, la he dado no sé cuántas veces sobre el incendio, etcétera. Y cada vez que tengo que hablar sobre esto, es una suerte como de revictimización, si lo piensan, ¿no? Entonces, llevo 9 meses de revictimización y ha sido muy, muy intenso, muy terrible, ¿sí? Pero de nuevo, ¿qué es lo que me mantiene en pie? Es tener clarísimo mi propósito, sé por qué estoy haciendo todo eso y sobre todo porque veo avances. Eso es muy importante. No solo tengo claro el propósito, sino que además está resultando. Si quizá si yo no viera avances tangibles, a lo mejor estaría más destruida de lo que en verdad estoy. Pero esto, como les digo, de que la novela se empezó a correr la voz muy rápido y empecé a ver que un montón de gente lo estaba leyendo y que
Fran, yo lo leí y se lo di inmediatamente a mi mamá y a mi abuela y a mi suegra, entonces ahora somos 4 o 5 en la familia que lo estamos leyendo, entonces empezó a pasar, empezó a ser muy habitual, y que es algo que no me había pasado antes, y empezó a acercarse a mí personas en autoridades, en puestos claves, diciendo, Fran, estoy leyendo tu novela, o mi esposa está leyendo tu novela y me la está contando, o mi mamá, o mi suegra. Entonces, siempre cuento la anécdota de que la primera vez que fui a reunión con el secretario general del Senado, me recibió en su escritorio y todo, encantador, muy buena persona, y sobre su escritorio tenía 7 tomos, o sea, 7 ejemplares del buzón. Este es de mi hija, este es de mi mamá, este es de mi suegra, este es de mi esposa, o sea, estaba toda su familia leyendo el buzón. Entonces, cuando yo le pido a él si hay alguna posibilidad de que nos abran los jardines del ex Congreso para poder hacer la conmemoración del 8D, no tuve que explicarle nada. Yo iba preparada, ¿no?, con todos mis argumentos. Ay, perdón, bomberos. Y los bomberos justo pasando, o sea, esto es... Sí. Oportuno. Muy oportuno, sí. Ahí pasaron. Bueno, yo iba muy preparada a explicar desde cero todo lo que ocurrió aquí, bla, 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 para que, ¿no? Y no tuve que explicar nada. O sea, el secretario me dijo, sí, por supuesto, Fran, claro que lo vamos a hacer, entiendo perfecto lo importante. ¿Sí? Entonces, él, de nuevo, ha sido tan productivo todo. He visto el efecto tangible de lo que yo estaba buscando, que era no solo dar a conocer la historia, sino concientizar sobre la historia, que se entendiera la importancia de quitarle el peso de la culpa a la víctima, que se entendiera la importancia de redignificar a las víctimas, esto de... insisto, un montón de cosas que yo dije, no sé si va a resultar, no sé si la gente va a comulgar conmigo, no tengo idea si me van a entender, si les va a interesar o no. Dije, pero lo voy a hacer igual. Entonces, por ejemplo, esto de que no existiera una sola lista de los nombres de las víctimas. ¿Sí? De la época existen varias listas porque no hubo una sola unificada. ¿Sí? En ese momento en Chile no existía el registro civil, no había ningún ente desde el Estado que unificara, ¿no?, la información de las identidades de los ciudadanos. Eso no existía todavía en 1863. Quien tenía ese poder era la iglesia, era tu parroquia más cercana. Tu parroquia más cercana era la que tenía todos tus datos, quién vive en tu casa, quiénes, ¿no?, los bautizados, quién se murió, quién nació. Tu párroco era el que tenía esa información, ¿no? No les digo, la iglesia tenía mucho más poder que el Estado de Chile en esa época. Entonces, cuando ocurre el incendio, cuando ocurre esta tragedia, a pesar de que se hicieron esfuerzos para centralizar el tema de la información, que en eso estaba justamente el intendente de Santiago, ¿no?, que intentó centralizar la información a través de la gobernación, con la policía, igualmente no había un hábito en el ciudadano chileno común, no había un hábito de esperar como una centralización. Entonces las familias que tuvieron alguna víctima del incendio, unos iban a la policía a decir, oye, se murió mi hermana, este es su nombre, otros iban a la imprenta del diario El Ferrocarril a decir, oye, se murió mi suegra, este es su nombre, otros iban a la parroquia, otros no le contaron a nadie. ¿Sí? La certificación de la defunción de una persona no era obligatoria en Chile en 1863. No era un trámite que se esperara. No había por qué hacerlo. A lo más se lo cuento al cura, para que la borre del libro, para que la tache del libro y diga se murió en tal año. A lo más, pero nadie me obliga, no es un trámite, ¿no?, importante. Nadie le tomaba el peso realmente, ¿sí?, a esto de que hubiese una unificación de data de identidades de ciudadanos. No estaba eso todavía como en el consciente del chileno, ¿sí? Entonces, esto es por supuesto son más factores, pero esto es uno de los factores que explica por qué no se hizo una sola lista de identidades de fallecidas. Entonces, lo que yo tuve que hacer fue tomar las listas las más conocidas, las que se entiende como las mejores hechas, por así decirlo, que son la lista que publicó el periódico El Ferrocarril, el periódico La Voz de Chile y la Intendencia de Santiago junto con la policía, que esa lista es la que está reproducida en el libro de Benjamín Vicuña Maquena, que posteriormente fue intendente de Santiago después de Bascuñán Guerrero. Tomo estas 3 listas y unifico todo tengo que triangular a mano,
porque son listas que no se pueden escanear, ¿no? Ni siquiera el chat GPT las lee. Entonces hubo que hacerlo a mano y triangular toda la información, porque había muchísima información contradictoria, apellidos mal escritos, etcétera. Entonces, además, por la época en la que se revisaron esas listas, tenía que ver, bueno, cuáles son las revisadas y cuáles son la información más antigua y la información más nueva, y ahí fui triangulando hasta poder hacer una sola lista unificada y darme cuenta. Es muy terrible darme cuenta que de las más de 2.000 víctimas, que nunca vamos a saber exactamente cuántas fueron, 2.200, 2.300, 2.500, nunca vamos a saber realmente, más de 2.000, solo tenemos cerca de 1.300 nombres. O sea, hay cientos de víctimas de las que nunca jamás vamos a saber absolutamente nada. Eso ya es muy terrible, ¿sí? Y entonces dije, bueno, de los pocos nombres que tenemos, para mí era muy importante esto de redignificar a las víctimas nombrándolas, recuperando sus nombres. Era muy importante. Por eso es que mi llamado para la conmemoración del 8 de diciembre fue, toma un nombre de la lista y así, ¿no? Autoasígnatelo y anda a la conmemoración ese día representando una víctima en particular con nombre y apellido. Son mujeres que no se han nombrado, sus nombres fueron sepultados y nunca más nombrados por 160 años. Hay una suerte de redignificación cuando recupera sus nombres, sus identidades, ¿sí? Entonces eso salió también muy bonito para el 8 de diciembre, sobre todo para quienes no son chilenos, el lugar donde estaba el templo de la compañía, que hoy día no hay nada, por supuesto, no hay ruinas, no hay nada. Recuerden que el presidente Pérez Mascayano, ¿cierto?, firma este decreto de que se botan todas las ruinas, ¿cierto?, y ahí no se puede construir nada más. Hasta el día de hoy, ¿no? Hace 160 años que eso es un jardín, ¿no? Ahí no se puede construir nada, eso es un recinto execrado, ¿sí? Entonces, pero está enrejado. El jardín completo está enrejado porque son los jardines de lo que era el Palacio del Congreso, ¿sí? Entonces, no se abren los jardines nunca, y nunca se habían abierto para un 8 de diciembre. Entonces, cuando se abren los jardines, nos permiten entrar a los jardines, al lugar exacto donde murieron las mujeres. Nos permiten entrar para el 8 de diciembre que acaba de pasar, en mis mejores expectativas. Dije, mira, si llegan 200, 300 personas, perfecto, la foto va a ser perfecta, podemos lograr incluso que haya un poco de cobertura de prensa, entonces si llegan 200, 300 personas, va a ser perfecto porque eso lo voy a tomar como prueba, como evidencia de que hay un interés social en esto. Entonces con esto voy a poder ir al Congreso y golpear las puertas para buscar patrocinio para el proyecto de ley, etcétera. Insisto, esas eran mis mejores expectativas. Llegaron 1.500 personas. Fue realmente increíble. El mismo secretario general del Senado, que estaba ahí mismo, el 8, decía, Fran, no lo puedo creer, ni siquiera para el Día del Patrimonio se llena tanto. Además le conmovió mucho ver la cantidad de gente que llegó con flores y que llegó con sus nombres, con las distintas víctimas. Fue muy bonito, además el ambiente fue muy conmovedor, la gente que fue en el mood preciso. Fue muy, muy bonito. Entonces, insisto, sin eso, yo no habría podido lograr nada más, ¿sí? O sea, es una suerte de alivio, como para mi proceso un poco tortuoso, es un alivio llegar a ese momento y ver 1.500 personas. Porque digo, entonces no estoy loca, no es algo que solo me importe a mí, o no es un capricho, ¿no? O sea, realmente es algo que en el minuto en el que tú te enteras, te involucras, ¿no? Rápidamente, eso pasó con mucha gente y es muy bonito. Entonces igual me he sentido, a pesar de que todo el proceso fue muy terrible emocionalmente, hasta el día de hoy probablemente, igual me he sentido muy acompañada en el proceso. Yo pensé que iba a estar mucho más sola, como convenciendo a la gente, y la verdad es que he tenido que convencer re poco. La gente se ha convencido sola, los lectores se han convencido solos al leer la novela. No he tenido que forzar nada, a eso me refiero, ¿no? Y eso también ha sido muy bonito, y como les digo, me he sentido muy acompañada, y muy probablemente voy a empezar realmente como una suerte como de sanación, de proceso de sanación, cuando pueda sentarme a escribir mi siguiente novela, porque es cambiar el switch, ¿sí? De aquí, cambiar el switch de aquí, ¿no? Dejar de
de poner el foco, ¿no?, en esta novela, sino que cambiarlo completamente me va a ayudar un montón, ¿sí? Y eso es a mediados de año. Creo que mucha gente aquí puede coincidir conmigo en que eso es algo que te diferencia a ti como escritora, que al menos en los libros que yo he leído, esta es la 4ª novela que leo, tú le das una resignificación a las personas, a la historia, y eso para mí como lectora, y no solo por ser mujer, sino realmente como una lectora desde niña, me parece algo que siempre de destacar de Fran Solar, y creo que eso es lo que ha motivado a muchísima gente a leerte, y a leerte, y a leerte, y la gente, incluso gente, como decía Alberto, que apenas te conoció con este libro, pues está impactado. Entonces yo digo, imagínense, este libro es muy, muy bonito y me encantó, pero te he estado leyendo desde Clayton. Ajá. Y siempre esos personajes que son femeninos, o sea, es que para mí no hay nadie que escriba un personaje femenino como lo haces tú. O sea, con ese valor de mujer, y no solo porque eres mujer y ya, sino Ajá. realmente darle una significación a tu vida, ¿no? Que si la chica de Clayton porque tenía un estudio de fotografía, que si Bluebells porque también era una chica que quería abrirse paso en la profesión. Al final de cuentas, tú estás contando historias que sucedieron en otros siglos, en otros tiempos en los que afortunadamente no vivimos, porque como mujeres estaríamos totalmente oprimidas o más de lo que... No más. ¿no? Pero eso creo que es lo que a ti siempre te diferencia como autora, y yo lo puedo decir, que nunca he leído historias que te lleguen así. O sea, como mujer, como un personaje femenino y también masculinos, porque también es que escribes personajes masculinos que tienen mucho valor, así como personajes masculinos que son detestables, como Ugarte, que todo el mundo terminó vomitándolo encima, o sea, lo odiábamos. Pero también gente como Maximilian, ¿no? Y ellos que son, Beltrán es un personaje riquísimo. O sea, tiene muchísimas cosas. Me encantan esos personajes que también tienen claros y oscuros, porque no toda la gente es 100% buena ni 100% mala. Siempre todos tenemos una gama, ¿no? De colores, sea para aquel lado o el otro. No, si no, no es verosímil. Exacto. Entonces, eso es lo que yo creo y quiero destacar de... Te lo agradezco mucho y porque bueno, no sé si todos saben, pero en mi proceso creativo la construcción de personaje es lo más importante. Es de donde parte todo lo demás. Yo no sigo los modelos clásicos de construcción narrativa que te dicen que la trama es lo primero y después se desarrolla todo lo demás. Yo voy al revés de los cristianos, como se dice. Entonces, para mí la construcción de personaje es primero y la trama es consecuencia de la creación de personaje. Entonces, en ese sentido, yo le dedico muchísimo tiempo, invierto mucho tiempo de mi proceso creativo en la construcción de personajes, y que sé que se nota. Entonces, sé que es importante, sé que los lectores lo aprecian, y para mí también es muy importante. Entonces, le dedico muchísimo tiempo, y específicamente en la novela histórica, como bien ustedes saben, obviamente la verosimilitud es muy importante, no es tan importante en otros géneros, en este género sí es muy importante. Entonces, algo que ha sido muy bonito para mí en los procesos de todas mis novelas históricas es que, si bien mis protagónicos son ficticios, porque es la línea divisoria, ¿no?, entre la ficción histórica y el libro de historia, ¿no?, el trabajo historiográfico, ¿no?, como para poder, la línea divisoria suele ser esta regla tácita o regla ética de la ficción histórica, que es que tu protagónico tiene que ser ficticio, ¿sí? Entonces, mis mujeres protagonistas son ficticias, sin embargo, siempre están construidas con elementos reales. Por lo tanto, yo hago muchísima investigación para que mis personajes ficticios sean como un Lego, ¿no? Es como realmente construir un Lego de puros elementos reales que concluyen en alguien ficticio. Es decir, Fátima no existió, pero ella está construida con elementos de mujeres que de verdad existieron, ¿sí? Entonces, lo bonito de esto, o sea, de escucharte a ti, es que yo siento que lo que más hago no es crear personajes entrañables,
sino devolver a la vida a mujeres que de verdad existieron y que por diferentes razones han sido borradas de la historia. ¿Sí? Porque las mujeres hemos estado presentes siempre, en todos los grandes momentos, en todos los grandes procesos, siempre. Sin embargo, de nuevo, recuerden que el relato histórico lo determina alguien con un interés particular, ¿sí? Entonces, ha habido un interés, un propósito bien específico de eliminar la presencia femenina de los procesos históricos. Y con el tiempo y con el mayor acceso a la información y etcétera, nos hemos podido dar cuenta de que ha habido mujeres importantes en todos los procesos y que muchas veces se les quitó el crédito para dárselo a hombres o que, insisto, fueron deliberadamente extirpadas del proceso para que el énfasis estuviese puesto en los hombres y no en las mujeres. ¿Sí? Eso es muy terrible de constatar, da mucha pena, da mucha rabia. Pero lo bueno desde mi lugar, porque yo soy novelista, yo no soy historiadora, soy novelista, lo bueno que yo puedo hacer es que yo puedo recuperar a esas mujeres o recuperar sus biografías, sus personalidades, etcétera, y utilizar esa información para crear personajes ficticios para poder contar básicamente las mismas historias. ¿Sí? Entonces, insisto que ese es el sentimiento que tengo, ¿no? De que no es que crea personajes, no creo, no invento personajes, sino que recupero características de mujeres reales para poder contarles las historias. Sí, la verdad es que eso es lo que más te agradecemos como lectores, porque es exquisito realmente leer los personajes, o sea, los amo. Y aquí voy con la pregunta 3 que nos hizo Nadia González desde Chile, que sí la veo que estaba aquí presente. Sí, por ahí la vi. Y dice, en la escritura de esta novela seguramente investigaste muchos elementos arquitectónicos, porque, pues, ¿no? El personaje o los personajes hablaban de esto. Dice, ¿cuáles fueron tus fuentes y si desarrollaste luego la afición por la arquitectura o ya la tenías con anterioridad? Interesante. A ver, sí, por supuesto, yo para poder... Yo no tengo ningún conocimiento en arquitectura, o sea, no tenía ninguno en el fondo antes de la novela, entonces tuve que leer muchísimo sobre arquitectura neoclásica, arquitectura del siglo XIX en Chile, quiénes fueron los principales exponentes, quiénes eran los principales arquitectos, y tuve que leer papers muy técnicos de la Universidad Católica de Chile, por ejemplo, que tiene varios, como para poder entender, sobre todo algunos conceptos más técnicos, que era lo realmente importante en la época, que es lo que diferenciaba la arquitectura de la época de otros momentos. Por supuesto que tuve que investigar muchísimo sobre el maestro Brunet de Bains, por ejemplo, obviamente, que él fue real, etcétera, ¿no? Sobre Lucien Genot también, que son arquitectos renombrados, personas reales, ¿no? de la historia de Chile. Fue muy interesante porque la verdad es que nunca me había metido mucho en la arquitectura, para nada, no era un tema recurrente para mí, y tuve que estudiarlo bastante para la novela y fue muy entretenido aprender sobre arquitectura. Y sobre todo, insisto, sobre estos como arquitectos tan renombrados, porque vuelvo a pasar por ciertos lugares de Santiago y ahora yo ya sé, el Teatro Municipal no es de Brunet de Bains, y esto de aquí es de tal persona, y por eso es que son distintos, y por eso es que este tiene columnas y este no tiene columnas. Es cosas que había pasado toda la vida por fuera de la Recoleta Dominica y jamás me había detenido realmente a apreciarla, ¿no? Entonces, como creo esta escena de Fátima y Maximilian, ¿no? Frente a la Recoleta Dominica, y cómo Fátima con mucha pasión le explica por qué la Recoleta Dominica es tan importante. Después de eso, para mí es imposible no pasar por la Recoleta Dominica y casi que preguntarle, ¿no? Al aire a Fátima, explícame por qué te gusta tanto esto, por qué te importa tanto. Ya es parte como de mi día a día. Así que no podría decir que soy una experta en arquitectura, ni mucho menos, pero sí fue muy entretenido estudiar arquitectura para poder explicarle todas estas cosas, y porque además insisto, todo tenía que ser muy verosímil. No solo la construcción del personaje de Fátima, sino que cada cosa que habla Fátima, cada palabra que escoge decir, ¿por qué esta y no esta otra? ¿Por qué este tecnicismo y no este otro? Es muy importante que escogerlo con pinzas, porque de eso depende mucho la verosimilitud de la historia. Recuerden que esta novela obviamente puede caer en la mano de algún arquitecto,
Y si un arquitecto la lee, ¿no? Para mí era muy importante que pasara esa prueba de fuego, ¿no? Que, o sea, que si la lee un arquitecto realmente me dijera, sí, todos los términos están bien puestos, lo que dice, todas las cosas que dice Fátima son reales o son correctas técnicamente. Todo eso es súper importante para mí, obviamente. De hecho, he recibido feedback de un par de arquitectos, ha sido muy bonito, en verdad. Que está todo bien hecho, que está bien puesto, que no me equivoque en nada, que bueno. Excelente. Así que, como les digo, fue muy entretenido, en verdad, y por supuesto que era muy importante para mí estudiar arquitectura, y sobre todo arquitectura de la época, fue muy importante, sobre todo porque yo necesitaba entender desde el punto de vista arquitectónico cómo es que se derrumba la iglesia. ¿Por qué parte por aquí, no parte por allá? ¿Por qué se cae esto primero y esto después? Además que yo sabía que obviamente Fátima tenía que tener ese ojo técnico y probablemente ella se iba a dar cuenta antes que nadie cómo iba a ser el proceso del derrumbe. Entonces, para que eso realmente fuese fidedigno, fuese verídico, yo tuve que investigar, bueno, cómo era la iglesia, cómo era la arquitectura de esa época, cuáles eran los materiales, etcétera, para entender, bueno, qué se cae primero, qué se cae después, porque eso yo se lo tengo que asignar a Fátima después, y sobre todo en el capítulo más importante, que es el capítulo del incendio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por eso era indispensable para mí estudiar este tema, y como les digo, fue muy entretenido. Yo tengo la suerte de que a mí me gusta mucho estudiar, yo todo lo estudio. Entonces, en ese sentido se me hace fácil. Yo entiendo que para otros autores debe ser así como, ¡ay, no, qué aburrimiento, qué espanto, no pienso porque ese tema no me importa, entonces tengo que estudiarlo para hacer un personaje! No, prefiero cambiar al personaje antes de estudiar sobre este tema. Yo lo entiendo, ¿sí? Yo tengo, insisto, la suerte de que soy muy curiosa, me hago muchas preguntas, todo lo estudio, así que estudio mucho. De aquello en lo que mis personajes son muy buenos o son expertos, yo lo estudio muy bien para poder encarnarlos de la mejor manera. Yo siento que eso es parte de mi trabajo, yo lo tomo como parte del trabajo. Nadia, ¿quieres agregar algo con tu pregunta? Sí. Hola. Hola, Nadia. Hola. Mira, iba a decir es casi exactamente lo que dijiste al final, que Ajá. como persona y escritora que te gusta investigar harto, se me ocurre que has quedado fascinada mucho con la fotografía mortuoria, con los aborígenes del extremo sur, con la botánica de principios del siglo XIX. Claro, sí. Entonces eso es súper lindo que te pase porque te enriquece como persona, además. Eso. Sí, totalmente. Es cierto. He aprendido muchísimo. Cada vez que tengo que investigar por una novela es fascinante porque aprendo mucho. Hay muchas cosas que obviamente no sé o no tendría por qué saber y las puedo conocer a través de la investigación de mis novelas. Así que eso yo lo siento como un privilegio de mi trabajo, Claro. En verdad. ¿Sí? Eso te enriquece a ti y además obviamente enriquece a la novela y como tú dices, le da verosimilitud. Eso te quería decir. Gracias, Nadia. Muchas gracias. Pues mira, haciendo como de 3 preguntas, voy a leer una de las cartas que escribió. La primera que voy a leer 3 cartas. Vamos a leer 3 cartas. La primera es de María Barrio, o Maru Barrio, mi tocaya, de Uruguay. Ajá. Y ella se puso muy creativa y dice: querida Fran, he pecado. Cometí el pecado de pereza al inicio porque iba más lento. El pecado de adulterio porque iba leyendo otras cosas que, por cierto, será que justo estaba leyendo también a Ana Karenina, pero la escena de la estación de tren me recordó bastante a la escena en que los personajes se conocen y se encuentran. El pecado de gula porque llegó un momento en que ya no pude parar y me devoré el libro. Pecado de ira contra el mismo padre Ugarte, que es el que nos indica las penitencias. Pecado de soberbia porque leía pensando en el mismo Ugarte. Ya te va a tocar tu parte para ser el primero en quemarse todito. Y resulta que no. Ya como comentario del libro, maravilloso por supuesto, el capítulo 26 fue asfixiante. Creo que no lo leí en apnea. Y dice, no podía respirar porque había mucho humo. Se siente que uno está ahí mismo, pero si ese capítulo es tan prodigioso, lo que le sigue es sorprendente, saber que tantas cosas que parecen ficción fueron reales. Hacía mucho que un libro no me dejaba los niveles de adrenalina tan altos y me desveló por varias noches. Eso es lo que nos cuenta María. Wow. Gracias, Maru. Gracias, Maru.
Bueno, no sé qué agregar a eso. No sé qué agregar. No, te voy a dar, claro, Ave Marías por todos tus pecados. Sí, Dale su penitencia, please. Claro, estoy muy impresionada de que haya estado leyendo El Buzón y Ana Karenina, porque yo dije, bueno, estaba leyendo algo más light. No, estaba leyendo El Quijote, ¿no? No, estaba siendo infiel con... No, voy a... Adúltera con una adúltera estaba haciendo. Exacto. Voy a ser suave con la penitencia porque encuentro que el adulterio con Ana Karenina me parece de un altísimo nivel. Entonces, ahí, digamos, el equiparamiento está perfecto para mí, ¿no? A mí me suma puntos que hayas estado leyéndome con Ana Karenina. Así que sí, no, solo dos Ave María, pero le puedes rezar a Fátima en vez de rezarle a la Virgen si quieres. Ese puede ser una... Le podemos rezar, le explicaba a una amiga hace unos días que en el sintoísmo, hay varias religiones, por cierto, que tienen esta creencia, pero en el sintoísmo específicamente, que es la religión la mayoritaria en Japón, está la creencia, ¿no? No hay un Dios como tal, sino que a quien tú le rezas es a tus antepasados o a personas importantes de tu vida que han muerto. ¿Sí? Ellos son, realmente. No sé si se acuerdan de Mulan. ¿Se acuerdan de Mulan? Tiene más sentido. La escena de Mulan, ¿no? En la que ella le está rezando a sus antepasados, ¿no? El sintoísmo tiene esa creencia. Entonces, yo soy muy sincrética como en mi fe, en mis creencias, y me gusta mucho eso, ¿no? De sentir como que mis antepasados o personas que son importantes como que tienen algún peso como en las decisiones o en las cosas que ocurren. Así que puedes, en el fondo, usarle a Fátima si quieres, o a las hijas de María en general, a Mercedita si quieres, porque claro, Fátima es ficticia, pero Mercedes no, Mercedes fue real, así que puedes rezarle a Mercedita si quieres. Le rezamos a Merceditas. Buenísimo, vámonos con la próxima pregunta y es de Claudia Plaza de La Serena, Chile. Y dice, sabemos que los nombres de las hijas de María los basaste en personas reales que figuran en el listado de fallecidas. Me emocionó leer al principio de ese listado el nombre de Mercedes Bascuñán Guerrero, justamente, la hermana del intendente. Ahora, ¿en realidad era escritora? ¿Hay algo más de información sobre ella? Gracias, Claudia. Ajá. Mira, me adelanté, Claudia, justito. Estábamos conectados. Bueno, Mercedita, para mí era muy importante rescatarla como personaje porque una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, sin saber nada sobre ella, sí me llamó la atención inmediatamente que ella era el nombre número 1 en todas las listas. En las diferentes listas que existen, recuerden que no había una unificada, en todas las listas que existen, Mercedes Bascuñán Guerrero siempre es el primer nombre. Todos los demás cambian, pero Mercedes siempre es el primero. Y eso me llamó muchísimo la atención. Dije, ¿por qué? Qué raro. Porque son equipos diferentes haciendo estas listas e información distinta en distintos tiempos. Entonces, ¿por qué siempre es la primera? Me llamó muchísimo la atención. Bueno, y dentro de mi investigación lo que encuentro es que, por esto que les explicaba antes de que en Chile no había registro civil, no había ningún ente centralizador de las identidades de los ciudadanos, etc. En este caos, ¿no? Traten de imaginar el caos que es más de 2.000 cuerpos, ¿no? Calcinados, ¿no? De los que además no puedo saber quiénes son. Entonces, esta lista que les digo yo de 1.300 nombres son 1.300 nombres de muertes presuntas, porque ni siquiera son muertes que nos constan. Son familias que dijeron, mira, mi mamá y mis 2 hermanas salieron a las 4 de la tarde de mi casa directo al templo de la compañía y nunca volvieron. Asumimos que están muertas, obviamente que murieron en el incendio, pero no nos consta. ¿Por qué? Porque sus cuerpos no pudieron ser identificados, ¿sí? Entonces tenemos que la lista de fallecidas son 1.300 muertes presuntas. No nos constan y no nos van a constar nunca, ¿sí? Que eso lo hace todavía más terrible, ¿sí? Bueno, entonces, dentro de mi investigación, entendiendo todo esto de que no había un ente centralizador, bla, 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 a la conclusión que llego es que Bascuñán Guerrero, el intendente, tuvo que dar el ejemplo. En ese momento de caos, de duelo, de impotencia, de pena, etcétera, a él le constaba que su hermana estaba en la iglesia. Él sabía que su hermana estaba en esa misa. Entonces,
él en el fondo saca rápidamente por conclusión mi hermana murió, o sea, no hay ninguna posibilidad de que mi hermana haya podido sobrevivir. Tengo que dar el ejemplo al resto de los ciudadanos para que se acerquen a las instituciones correspondientes para poder entregar los nombres. Recuerden que esto es un trámite voluntario, ¿sí? No podías obligar a ningún chileno a que te diese la información de sus mujeres muertas. No había cómo, no había ningún instrumento, ¿no?, que los obligara a hacerlo, por lo tanto había que dar el ejemplo. Entonces lo que hace el intendente de Santiago es que él da el ejemplo para poder hacer este trámite tan horroroso, y él es la primera persona en Santiago que da por muerta a un familiar. Por eso es que es su hermana la víctima número 1 en todas las listas, ¿sí? Entonces dije que qué profundo el gesto, que me pareció que es un gesto no solo como de seriedad de una autoridad, sino me pareció un gesto de mucho amor a su hermana, ¿no? Como no dejarla en el limbo, sino que decir, ¿no?, mi hermana murió, yo sé que estuvo ahí. Y fue justamente ese detalle lo que me llevó a explorar. Dije, ok, si la relación entre ellos era muy cercana, las probabilidades de que Francisco Bascuñán tuviese información o más información sobre lo que ocurría en las sesiones de las hijas de María era bastante posible. ¿Sí? O sea, esa fue una de las primeras pistas que dije, aquí puede haber algo, ¿no? Es probable, ¿no? Entonces de ahí es que empiezo a armar en el fondo esta teoría de cómo está involucrado el intendente de Santiago, ¿no?, con todo lo que pasó con el buzón, ¿sí? Ahora, respecto específicamente a Mercedita, la verdad es que lamentablemente hay muy poca información sobre ella. Sabemos que ella y junto a su hermano, todos los Bascuñán Guerreros son de Copiapó se fueron a Santiago, que ella vivía en Copiapó, pero pasaba largas temporadas en la casa de su hermano en Santiago, y para ese momento estaba en Santiago, obviamente, y lamentablemente hay, como digo, hay harto rumor, hay harta especulación y muy poca evidencia, ¿sí? Pero ¿qué es lo que se sabe? Se sabe que Mercedita era parte del grupo de mujeres que escribía para la revista de Lucrecia Undurraga del Solar. Lucrecia Undurraga es una mujer real, chilena, fue muy vanguardista para la época, así muy en resumen, fue una de las pocas mujeres que escribía con su nombre y apellido en Chile, escribía columnas de opinión, ¿sí? Porque ella fundó su propia revista con la plata del marido, con el dinero del marido fundó su revista, y esa revista, que era la revista del Pacífico tenía todos sus artículos y todas sus columnas eran anónimas, nada estaba firmado. Entonces se dice que lo que hacía Lucrecia era darle trabajo a mujeres. Esa revista era íntegramente escrita por mujeres, por eso es que no estaba firmada, porque las mujeres no podían firmar en esa época, salvo ella. Su artículo, su crónica, su columna de opinión, ella sí la firmaba con su nombre y apellido, ¿sí? Que, insisto, era muy osado para la época. Y ella solía hablar mucho sobre justicia social, es una de las primeras mujeres en Chile que habla sobre justicia social, a pesar de ser una mujer rica, ¿cierto? Ella hablaba sobre justicia social, que era algo muy raro en la época, ¿sí? Entonces se dice que Lucrecia, insisto, no tenemos la evidencia como tal, pero se dice que Lucrecia tenía a su haber a muchas mujeres trabajando en su revista, escribiendo para su revista, entre ellas a Mercedes Bascuñán Guerrero, ¿sí? Entonces yo tomo en el fondo esto de que Mercedita escribía anónimamente en la revista de Lucrecia, y que en esa época la forma de publicar ficción era a través de facsímiles en los diarios, en los medios de comunicación, ¿sí? No se usaba tanto, no era muy usual esto del empastado, ¿sí? La ficción se contaba por facsímiles y venía lo que yo les cuento, ¿no? de que Elena compraba el diario, ¿no? Compraba La Voz de Chile porque venía el facsímil venía como por capítulos, ¿sí? Una de las novelas más famosas de Chile de ese tiempo, que es Martín Rivas, de Alberto Blescana, que se los nombró en la novela, fue publicada por facsímiles por capítulo a través de La Voz de Chile, ¿sí? Entonces, del periódico La Voz de Chile. Entonces, y las revistas también hacían lo mismo, las revistas también publicaban, en cada issue de la revista publicaban un capítulo o un pequeño facsímil de una novela, ¿no? Que se iba
acumulando, no eran facsímiles que se iban acumulando como acumulando capítulos, ¿sí? Entonces yo utilizo eso que ya existía en la época, que todo eso es real, utilizo este rumor, ¿no? Porque, insisto, lamentablemente no tenemos evidencia de esto, pero este rumor de que Mercedes era parte de las mujeres que escribían para la revista de Lucrecia Undurraga del Solar, y yo tomo esa información y sí lleno los espacios, ¿no? Lleno las grietas con ficción. Y ahí es que yo le asigno en el fondo esto de que ella escribía ficción y que escribía ficción con este seudónimo y esta novela, etcétera, ¿sí? Pero todo eso es ficción. Yo en el fondo termino de armar su biografía, todos los espacios en blanco, con ficción, para que obviamente sea verosímil, etcétera, pero de todas maneras es muy revelador de cómo era en la época. De hecho, ahí yo utilizo extractos de la biografía de la primera novelista chilena, que es Rosario Rego, la primera mujer en Chile que pudo publicar con su nombre y apellido ficción. Fue Rosario Rego en 1862 fue su primera novela, Alberto el Jugador. Antes de eso ella escribía de forma anónima, y escribió de forma anónima durante muchísimo tiempo porque era la única forma de hacerlo, y además ella en el fondo fue muy criticada socialmente justamente por esto de quitarle ese espacio a los hombres o que no le correspondía, etcétera. Entonces insisto que yo utilicé todas esas cosas que son reales de la época y se las asigno a Mercedita para poder contar una historia que sea verosímil. Muchas gracias. Claudia, ¿querías agregar algo para tu comentario? Claro. Sí, no, primero dar las gracias porque en realidad me había quedado dando vueltas, ¿sí? Cuando veí la lista, cuando se hizo la actividad para el 8 de Ajá. Buscando a mi mujer, me gustó mucho eso de la primera, la Mercedita, y también quedé con esa duda de si escribía, así que qué lindo, porque claro, la busqué y lo único que salía, por lo menos en Google, Memoria Chilena, qué sé yo, era solo que era la hermana del intendente y que había fallecido en el incendio, así que gracias por eso. Y con esto que me cuentas de los facsímiles, obviamente guardando todas las diferencias, me acordé de cómo se publicaba Mampato. Exacto, es lo mismo. Esa es la relación. Corín Tellado, casi todas sus novelas se publican exactamente igual. Por facsímiles. Más universal. Exactamente. Gracias, Fran. De nada. De hecho, como anécdota, para cerrar esto, para el 8 de diciembre, para la conmemoración del 8, llegó una descendiente de los Bascuñán Guerrero, de Mercedita. Una descendiente directa. Sí, fue muy bonito, porque ella fue en representación de Mercedes. Y ella había hecho un trabajo, por otras razones, había hecho un trabajo muy exhaustivo de su árbol genealógico, y me encontré con ella en un club de lectura. Y me muestra, y me dice, Fran, yo soy pariente de Mercedes Bascuñán Guerrero. Y yo, ¿qué? ¿En serio? Sí, y me muestra todo su árbol genealógico, y efectivamente es descendiente directa, así que fue muy bonito, y le dije que fuera el 8 de diciembre, y fue en representación de Mercedes, fue muy bonito. Wow, ve hasta dónde tiene alcance esto, o sea, es algo como impresionante, la verdad. Sí. Me hubiera quedado así de verla. Sí. Ay, Dios. Mira, la siguiente pregunta es de una chica que es colombiana, pero vive en Japón, pero me parece que no está conectada todavía porque por los horarios probablemente Seguro. se esté despertando. Pero se llama María Stephanie Barrera y dice, ¿cómo construiste el personaje del padre Ugarte? ¿Hubo alguna inspiración en registros? Que creo que sabemos que existió, ¿no? Pero o fue su personalidad basado también en historias de familiares que hayas tenido, que te contaron anécdotas de cómo eran antes o cómo te basaste para darle ese giro a él. Ajá. El más amado, dice Alberto. Sí. La verdad es que de todos mis personajes, Ugarte probablemente fue uno de los más fáciles de hacer. Fue uno de los más fáciles de construir. ¿Por qué? Porque hay muchísima información sobre Ugarte. La prensa de la época lo odiaba. Entonces hablaba muchísimo sobre él. Hay mucho, ¿sí? Lamentablemente no hay tantos datos como biográficos como tal, pero sí mucho de su personalidad, de cómo trataba a la gente, de cómo trataba a las mujeres, del tipo de cosas que decían. Hay homilías completas de Ugarte que están reproducidas textual en la revista Católica. Había uno de los... Recuerden que en 1863 había muchos medios de comunicación circulantes.
en Santiago y en Chile. Es uno de los momentos de mayor libertad de prensa en Chile. Entonces hay muchos medios circulantes, muchos periódicos, muchos pasquines, muchas revistas, mucho. Y la Iglesia Católica tenía sus propios medios de comunicación, como por ejemplo la Revista Católica. Ellos tenían una revista que salía, si no me equivoco, 2 veces al mes. Y en esa revista una de las cosas que se hacía era reproducir homilías de las misas más importantes o de sacerdotes muy importantes. Y las homilías de Ugarte están ahí. Están llegar y copiar, ¿no?, de la Revista Católica, y es realmente horrorosa las cosas que decían, ¿no? Y, insisto, de sus opiniones sabemos porque la prensa los reproducía a cada momento. Por ejemplo, esto de que, de esta pelea de egos que tenía Ugarte con el nuncio Izaguirre, de que el nuncio le dijo, no, esta misa nunca va a ser tan bonita como las que yo vivo en Roma, y Ugarte le dijo que se espere porque... ¿cuál es la frase exacta? Es, él anuncia, ¿no? Y esto probablemente lo tiene que haber anunciado probablemente en alguna homilía, y fue reproducido en la prensa, cuando dice que él, para la misa del 8 de diciembre, él va a hacer creer que el sol está bajo la cúpula, ¿no? Dando a entender esto de la cantidad de luces y lámparas de parafina y de aceite que va a haber dentro de la iglesia. Eso es una frase real de él, ¿no? Es una frase textual que yo saco de la prensa y la pongo en la novela, o esto de que, ¿no?, de que, insisto, en esta pelea de egos con el nuncio Izaguirre, diciéndole, no, yo le aseguro que no va a haber nada igual, que lo que va a presenciar el 8 de diciembre no va a ser nada igual a lo que ha vivido nunca. Eso está sacado, ¿no? Exacto. Entonces, leyendo sobre cómo la prensa se refiere a él, fui sacando conclusiones en el fondo, ¿no? De su arrogancia, de lo obtuso que era, de lo tremendamente conservador. La crónica del New York Times es muy decidora en esto, o sea, lo trata de rata, de asesino, lo tratan de cobarde, de charlatán. En la prensa en general estaba muy mal visto el buzón de la Virgen. La práctica del buzón de la Virgen estaba muy cuestionada, hasta por el arzobispo Valdivieso estaba muy cuestionada, y que de hecho se los cuento en algún momento de la novela, ¿no? Que era esto de tener como confesionario público, ¿no?, y dar penitencia así en público. Hasta el arzobispo decía, mira, no me cuadra, ¿sí? Entonces tenía que ver necesariamente con esta ansia de poder de Ugarte, que esto siempre lo cuento. Ugarte era ese típico sacerdote que tiene clarísimo que nunca va a ser obispo. Es tan mediocre, ¿no? Yo nunca voy a ser obispo, nunca voy a ser arzobispo, no tengo el suficiente dinero, no tengo las suficientes conexiones, etcétera. Entonces yo siempre me voy a quedar aquí, yo siempre voy a ser párroco, ¿no? De aquí no voy a salir, ¿sí? Entonces, como yo tengo ansias de poder, ¿cómo las desarrollo? ¿En qué? ¿No? ¿Dónde ejerzo este poder que quiero tener? Bueno, primero sobre este grupo de mujeres, por supuesto, poniéndoles el pie encima. Y de alguna manera inventando una práctica cuestionable, pero donde yo tengo el poder absoluto, donde yo tomo todas las decisiones, ¿no? Es mi pequeña esquina de poder, ¿sí? Un hombre muy inseguro, muy insignificante, por cierto, pero que encontró su esquinita de poder y la usó al extremo, ¿sí? Entonces, insisto que hay... en la prensa me encontré con muchísimos momentos en los que, ¿no?, básicamente, oye, ahí está el cura Ugarte de nuevo, con que los rumores dicen tal cosa. Además de que esto era súper importante, que la misma prensa decía que todo lo que ocurría en las sesiones de la hija María era muy hermético. Ninguna decía nada. Era muy difícil tener información realmente desde adentro, información directa. Entonces, lo que más había eran rumores. Se dice que, algunas personas dicen tanto, vieron a tal mujer, no sé qué. Entonces, por ejemplo, esto de, hay un momento en la prensa que dice que vieron a una mujer salir, por ejemplo, en muy malas condiciones del templo y no sé qué, y la gente cree que tiene que ver con estas penitencias tortuosas de Ugarte, bla, bla, bla. Pero es un rumor, ¿no? O sea, no hay nada nada tan concreto, pero igual yo lo utilizo y eso es lo que utilizo para la escena de la penitencia tortuosa de Mercedita, por ejemplo. Entonces, insisto, sobre Ugarte, para poder construirlo como personaje, por supuesto que tuve que
llenar vacíos con ficción, como sucede con todos los otros personajes, pero diría que es el que más fácil fue para mí hacer, porque se hablaba mucho de él en la prensa, entonces pude recoger en el fondo harto sobre su personalidad. Me quedó claro muy rápidamente, me quedó muy claro que era un tipo detestable, odiado, ¿no? Entonces la verdad es que no fue fácil crearlo para nada. No fue difícil, pero... Lady, ¿querías comentar algo? Sí, ay, sí, Fran, eso te iba a preguntar precisamente si no sentías mucha ira, mucha rabia mientras escribías las cosas horribles que hacía este señor, las injusticias, la barbarie, porque eso era barbarie lo que él hacía. Si Quería sentías asesinarlo. mucha ira, exacto, ¿cómo haces para controlar eso? Porque si nada más uno leyéndolo siente uno esa rabia tan inmensa, no me imagino escribiéndolo. Sí, no, fue terrible. Y además porque él, a ver, sobre las hijas de María en Chile hay muy poca información, pero de lo que hay más información es de otras hijas de María en otros lugares del mundo, ¿sí? Recuerden que hijas de María estaban en muchos lugares, entonces si hay información, por ejemplo, hay varios papers que hablan de las hijas de María en Italia, por ejemplo, o en Francia, entonces de ahí también saqué varios ejemplos, porque las dinámicas internas eran muy parecidas. La chilena, por supuesto, tenía sus particularidades, pero las dinámicas eran muy parecidas. Y es la misma prensa la que hace eco de las posibles torturas. Yo saco las ideas de ahí, ¿no? Como de los rumores de qué es lo que está haciendo Ugarte o del tipo de penitencia, yo lo saco desde ahí. Y obviamente como de investigación como histórica en general, ¿sí? Entonces, y esto como anécdota, antes de seguir con lo de Ugarte, uno de los primeros clubes de lectura que yo tuve por esta novela, que fue al poquito andar de la novela estaba recién estrenada y yo ya tuve, antes de un mes ya tenía un club de lectura. Y me invitan a la última sesión, bueno, estamos conversando justamente sobre esto de qué es real en la novela, qué es ficción, estamos hablando de todo esto, y del grupo hay un señor de unos 75 años, por ahí, 75, 80 años, que pide la palabra y dice, bueno, que a él le gustó mucho la novela, y sí, bla, bla, estamos hablando, y yo sabía o tenía la intuición de que qué cosas en la novela son reales y qué cosas no son ficción, y qué sé yo, porque, y específicamente hay una escena que yo estaba segura de que fue real. Y nosotros le dijimos, ¿qué escena? La penitencia de Mercedita. Y nos quedamos todos así, como en silencio, y le digo, ¿por qué? ¿Cómo sabe que es real? Dijo, porque yo lo vi. Y nos cuenta que él fue seminarista jesuita, alcanzó a estar 1 año en el seminario, y que en ese año vio ese tipo de penitencias y peores a sus compañeros. Y que esa fue una de las muchas razones por las que abandonó el seminario. Entonces, fue muy potente para mí, porque hasta ese minuto no me había pasado, ¿no? Encontrarme con alguien que pudiera decir, ¿no? En la realidad, viva voz, sí, esto sucede, ¿no? Esto no es ficción, esto realmente sucedió. Y lo que ocurrió después es que durante estos 9 meses he recibido varias veces mensajes internos de personas que me cuentan sus testimonios en otro tipo de congregaciones o asociaciones católicas, donde me dicen que esto sigue ocurriendo hasta el día de hoy, este tipo de torturas y peores, ¿sí? Me han escrito ex religiosas, por ejemplo, me escribió una ex religiosa de que ella pertenecía a una hija de María, pero bajo Schoenstatt, y que cuando ella fue 12 años religiosa, y que durante esos 12 años, siendo parte de la hija de María, bajo la dirección, ¿cierto?, de un cura de Schoenstatt, etcétera, que me dice, Fran, te quedaste corta con las descripciones. O sea, lo que ocurre en esas sesiones es peor aún. Fue muy terrible, fue muy terrible recibir, pero al mismo tiempo de recibir esos testimonios también es muy, no sé qué palabra utilizar, no sé si es alivio, ¿no? Como decir, ok, esto que estoy contando para muchas personas, por supuesto, lo pueden considerar simplemente ficción, y pasar la página, ¿no? Pero yo sé que hay un montón de gente que lee esto y dice, yo sé que es real, yo sé que fue real, o que se siente vista, ¿no? Lo que me decía esta religiosa es que ella quedó tan mal, en el fondo su trauma es tan profundo,
que ella nunca ha podido hablar de lo que a ella le ocurrió o de lo que ella vio en esos 12 años como religiosa, pero que leyendo mi novela se sintió vista, se sintió escuchada, ¿no? Porque dijo, sí, eso es lo que está ahí, me pasó a mí y esto lo está leyendo mucha gente, o sea, mucha gente se está enterando de que esto ocurrió o de que esto todavía ocurre, ¿sí? Entonces ella, de hecho, para lo que me escribía era justamente para darme las gracias por haber escrito la novela, porque sintió que, aunque ella no puede hablar de lo que a ella le pasó, al leerlo en la novela siente que es como una forma de sentirse representada. Fue muy terrible. Pero bueno, volviendo a Ugarte, y solo para cerrar, porque hay muchas cosas que podría decir de Ugarte, pero créeme, Lady, que tuve en mi cabeza, tenía 1001 formas de asesinarlo. O sea, ¿cómo lo voy a matar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Tiene que ser una escena así, tragedia griega, que sea súper satisfactoria para el lector, porque todos lo odiamos y queremos verlo quemarse vivo. Entonces, literariamente hablando, yo tenía muchas posibilidades de qué hacer con el personaje de Ugarte. Sin embargo, decidí decir la verdad, contarles lo real. Creí que era más importante, sobre todo pensando de que sobre este hecho, sobre el incendio de la compañía, se sabe muy poco, se ha escrito poco, muy poca gente sabe sobre esto. Para mí era mucho más importante comunicarles lo que realmente ocurrió. Aunque lo real fuese completamente anticlimático. Fome, como decimos en Chile, ¿no? Soso, injusto, ¿no? Franny, ¿qué pasó con Ugarte? No. Ya, pero algo tiene que haber pasado, no sé, un juicio eclesiástico, no. Pero ¿y dejó de hacer misa? Y no. ¿Le quitaron el hábito? Algo? No. Siguió como sin nada toda su vida. Siguió haciendo misa, siguió siendo sacerdote. Insisto, recuerden que es un sacerdote que nunca creció mucho más, digamos, nunca fue obispo ni nada, siguió siempre siendo párroco, pero murió de viejo, calentito en su cama, sin haber pisado la cárcel nunca, sin nunca haberse hecho responsable por lo que ocurrió en el incendio, sin haberle pedido perdón a nadie nunca, en la impunidad más absoluta. No ocurrió con él absolutamente nada. Desde el punto de vista literario, es casi un suicidio que un personaje como ese, yo decirles, ¿qué pasó? Nada. Uno dice, bueno, pero ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está lo climático? ¿Dónde está el arco de personaje? Hay cosas que yo tuve que sacrificar, desde el punto de vista literario tuve que sacrificar. Es decir, es más importante contarles la verdad que contarles una buena escena literaria, ¿no? Y en el caso de Ugarte es la decisión que yo tomé. Para mí era más importante que ustedes supieran que aquí no hubo justicia, que este hombre vivió en la impunidad toda su vida. Creo, para mí era más importante que ustedes supieran eso, a la satisfacción, ¿no? de matarlo desde la ficción. Creí más importante la realidad, creo que era más importante en este caso específico. No, y justo, Fran, esa iba a ser una pregunta que por ahí teníamos, porque todos queríamos que el verlo en la hoguera, quemarse, ser comido por tiburones, y bueno, lamentablemente no pudimos leer eso, pero bueno, obviamente sí tiene muchísimo, muchísimo sentido. Bien, venimos con la próxima pregunta. Lady, espérame, que Lady tenía parece un último comentario o algo. Sí, perdona, eso creo que fue como el sinsabor que nos quedó después de leer el libro. Yo creo que hablo por todos. Esa parte de que este señor no haya sido ajusticiado. Pero también pienso que así como querías también, pues que lo que dijiste que querías que fuera dar las cosas como realmente sucedieron, ese es como el superpoder que tienes tú como escritora. Sí, y que así como pusiste cosas de ficción durante la novela, de pronto lo hubieras dejado, le hubieras hecho algo, así no sea que lo hayas matado, o sea, no sé, que se murió de una enfermedad por allá bien horrible, una cosa, al menos como para, o sea, después de uno tener tanto dolor, porque te digo que yo en mi vida había llorado tanto leyendo ese capítulo de lo del incendio y el después, el que tú comentas, el de después. Fue muy tenaz, pero a ver, que me hubiera quedado como algo
que me hubiera dado como un poquito de tranquilidad, como para, ya respire, tranquilícese, porque así fuera mentira, así como le dicen a uno, sí, yo sé la verdad, pero por favor dígame una mentira y quíteme esto, porque me estoy ahogando, porque no aguanto la presión, no aguanto el dolor. Nunca me había pasado eso contigo, con nadie, sí. Fran, y yo no sé si agradecértelo o no sé por qué, para mí fue muy terrible, yo lloraba, me tocó parar un momentico, yo era ahogada, yo no podía dejar de llorar horrible, mis hijos, mamá, ¿qué le pasa? Yo después hablamos, entonces eso hubiera sido como un aliciente, como un acetaminofén para que le pase un poquito el dolor. Sí, te entiendo absolutamente y estoy contigo, o sea, de verdad créeme que en mi cabeza inventé escenas preciosas de la tortura más absoluta, de la muerte tortuosa más absoluta para ese hombre. O sea, créeme que era parte de mi, claro, dentro de mi fantasía, en el fondo era, yo imaginaba, ¿no?, que las mismas mujeres le cerraban la puerta a Ugarte, ¿no? Y que básicamente si nos vamos a morir todas, usted se muere con nosotros, ¿no? O sea, como una escena como bien potente como desde ese estilo. El punto es el siguiente, Lady, que en la misma tónica de lo que te conté recién, es tan poco lo que se sabe sobre el incendio. Hay tan poca fuente bibliográfica, sí se ha escrito muy poco sobre esto. Lamentablemente no es que tú vayas a la biblioteca aquí en Chile y esté lleno de libros sobre nada, para nada, hay muy poco, se ha investigado muy poco, se sabe muy poco, ¿sí? Entonces, incluso antes de que la novela se publicara, yo ya sabía, tenía la convicción más absoluta de que mi novela, a pesar de que es ficción, se iba a transformar en fuente bibliográfica. No tenía duda de eso. Yo sabía que muchísima gente iba a leer la novela y se iba a quedar con la información de la novela. No iba a buscar nada más, no iba a saber nada más, dije, con esto me quedo, esto fue lo que pasó. Hay muchísima gente, te sorprendería saber la cantidad de gente que no sabe muy bien la diferencia entre la novela histórica y el libro de historia, ¿no? La frontera es difusa muchas veces, ¿sí? Entonces, insisto, yo no tenía duda de que muchísima gente se iba a enterar por primera vez en sus vidas sobre el incendio de la compañía a través de la novela y que se iba a quedar con la información de la novela. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad que yo tenía era muy grande, era muy alta. Yo no podía, aunque quisiera, aunque fuera lo que más quisiera en el mundo, yo no podía modificar cuestiones basales importantes del hecho real. Estaba obligada, estaba atada de manos de contarles lo real en casi todo. Había algunas cosas en las que podía modificar algunas cositas, pero yo necesitaba que tú te quedaras con los aspectos, los más importantes de la tragedia, te quedaras con los aspectos reales, lo que realmente ocurrió. Porque lo que ha ocurrido en estos 9 meses es que muchísima gente que se enteró del incendio por primera vez a través de la novela, ahora se la está contando a otros. Y se ha generado conversación en el almuerzo, en el trabajo, o en el almuerzo domingo con tu familia y con tus amigos, y oye, ¿supiste que aquí en Chile se murió no sé cuánta gente el 2000? Se empezó a hacer un tema a conversar porque la gente quedó muy impactada por esto que se acababa de enterar y por cómo es posible que nadie nos contó esto nunca, cómo es posible que este hecho no sea obligatorio de contar en el currículum de historia de Chile, en el colegio. No es obligatorio. Entonces han pasado generaciones y generaciones de niños que salen del colegio sin saber esto porque nadie se los cuenta. Entonces, insisto, yo sabía que esto iba a ocurrir. Yo sabía que la novela se iba a transformar en fuente bibliográfica. Y por lo mismo es que hay ciertos gustitos literarios que yo no me podía dar. Entonces, ¿cuál fue la decisión que tomé? Dije, ok, yo no puedo matar a Ugarte porque no es eso lo que ocurrió. Yo necesito que la gente sepa lo que de verdad ocurrió, que es que esta persona se salvó, ¿sí? Se salvó ileso, fue el primero en salvarse del incendio porque fue el primero que salió de la iglesia, jamás pidió perdón, jamás pagó por nada, etcétera, y vivió la impunidad más absoluta. Eso es lo real, necesito que ustedes sepan eso, ¿sí? Sin embargo, llegué a la misma conclusión que tú, de la experiencia de lectura va a ser desastrosa
si yo no le entrego un poquito de alivio al lector, un poquito, algo para el dolor tan espantoso? Porque qué terrible decir, bueno, y todo fue horrible y se acabó la historia, ¿no? Obvio, yo misma, yo como lectora, dije, yo no puedo soportar esto, este dolor. ¿Qué tipo de bálsamo te puedo dar? ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra la subtrama de Fátima y Etienne, que es que como son ficticios, basados en personas reales, porque Etienne como personaje es ficticio, pero él está basado en la historia real del hijo del cónsul francés de la época, que también fue acusado de robo y qué sé yo, que era un tipo muy parecido. En el fondo yo tomo esa historia real, cambio algunas cosas y armo la historia de Etienne. ¿Sí? Entonces dije, como no podemos sentir alivio, justicia, venganza a través de Ugarte, ¿no? Con el destino de Ugarte, necesito poderte dar esa sensación de justicia o de venganza a través de otro personaje. Y eso es lo que yo hago con Etienne. Al armar en el fondo toda esa subtrama de tal manera de que al final es la misma Fátima la que encuentra la fuerza para darse justicia, ¿no? Y darle la espalda a Etienne, ¿no? Y en un contexto muy terrible, porque todo el contexto que yo les cuento de lo que se vivía dentro de los hospitales es absolutamente real. Todas las descripciones son absolutamente reales, entonces, sobre todo el lugar de los desahuciados en los hospitales era el peor de todos, entonces todo eso es muy real. Y efectivamente fue real que personas que se pudo sacar del incendio, pero muy quemadas, muy desfiguradamente quemadas, murieron en los hospitales también de forma anónima, porque nunca se pudieron identificar. ¿Sí? Algunas personas pudieron ser identificadas, pero muchísimas murieron en los hospitales post-incendio sin poder ser identificadas, que eso también es muy terrible. Entonces utilizo esos hechos reales para, insisto, construir la subtrama y darle al lector un tipo de alivio que yo sé que no es comparable con Ugarte, de ninguna manera. Yo estaba buscando equiparar nada porque es imposible, pero sí dar alguito de alivio, ¿no? A través del destino de Etienne. Y lo mismo con el cierre de la novela, donde yo no lo doy por sentado, pero les doy a entender de que hay una posibilidad de un final feliz para Fátima. ¿Sí? Que en el fondo es el gran cambio ahí, en el fondo, el gran plot twist es el momento en el que Segismundo se abre a la posibilidad de su hija casándose con un metodista divorciado, ¿no? Que es como lo peor del mundo, pero ahora lo estoy considerando y venga a cenar a mi casa. Si eso ya es muy grande, sobre todo para la época, para el conservadurismo de la época, eso es un cambio brutal, ¿sí? Entonces, yo dejo la puerta abierta a que sí es posible un final feliz para Fátima, y que eso también en el fondo trae un poco de alivio al lector, ¿sí? Pero insisto en esto, probablemente de todas mis novelas, esta es la única de mis novelas donde yo me he tenido que restringir en lo literario para privilegiar lo real, ¿sí? Porque además esta es la única de mis novelas históricas, de ficción histórica, esta es la única de mis novelas que es ficción documental. ¿Ya? Todos los demás son terror histórico, es ficción histórica, pero donde tengo muchas libertades creativas. El buzón de las impuras es ficción documental. ¿Qué significa eso? La ficción documental es la ficción histórica que es la más rigurosa de todas. Es la que realmente no se puede salir del esquema del hecho real. Yo no puedo inventar nada que no haya podido ocurrir en 1863, no puedo alterar de forma brusca o muy evidente los hechos reales. Tengo que trabajar con los hechos reales, eso es ficción documental, ¿sí? Entonces, como te digo, estaba muy amarrada de manos, muy amarrada de manos en las cosas fundamentales, ¿sí? Sin embargo, con esto cierro, a pesar de la impotencia de lo terrible que es decir, pero ¿cómo no le pasó nada a este cura de mierda? ¿Cómo es posible? ¿Qué sé yo? Es esa rabia justamente, esa impotencia, lo que también ha movilizado a tanta gente en seguirme en todo lo que he hecho. ¿Sí? Muchísima gente fue a la conmemoración del 8 justamente por la rabia que le daba, ¿no?
que estos curas jamás hubiesen pedido perdón y no sé qué, entonces voy y me movilizo y te apoyo, Fran, y qué bueno lo del proyecto de ley, ¿sí? La rabia moviliza un montón, bien encausada, moviliza. ¿Sí? Entonces, muy probablemente, si yo hubiese creado esta escena literaria perfecta de Ugarte muriendo y nosotros diciendo, sí, qué rico, qué bien, justicia, sí, venganza, si eso hubiese ocurrido, probablemente al terminar el libro te crea una sensación de alivio que baja la sensación de rabia y no moviliza de la misma manera. ¿Sí? Yo trato en el fondo aquí de ver como el silver lining en todo, ¿no? Porque, insisto, para mí de verdad que era la responsabilidad que yo tenía de contar los hechos reales, en esta ocasión era mucho más importante que darme gustos literarios. Buenísimo, muchas gracias, Fran. No. En definitiva, sí estábamos esperando un final más dramático, pero bueno, obviamente sí tiene todo el sentido de eso y lo bueno es justamente que tú dices que son actos que se ven súper palpables, ¿no? Recuerdo cuando por allá estuve en noviembre, ya se comenzaba a organizar todo lo de diciembre y justamente con las plaquitas de los nombres. Sí. Y ahorita justamente como viendo las que describías, que ahora es un jardín cerrado, estuvimos viendo las fotos del viaje y sí tenemos como documento de eso y qué lástima que no estaba abierto porque si no hay más de una lágrima hubiera salido. Vámonos con la próxima pregunta, pero antes le vamos a compartir que al final de la sesión, cuando ya hayamos acabado las 10 preguntas, tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Please, vamos a esperarnos luego de las seleccionadas por el club. Damos partida a esas que por ahí vayan naciendo. Vamos a seguirnos con una consulta de Paula Díaz desde Chile. Ella nos pregunta, ¿en quién está inspirado el barón Rothschild y su familia? ¿Quiere seguir la historia de Fátima en alguna otra novela? Sería... bueno, la historia de los Rothschild está contada en Bluebells, que es otra de mis novelas históricas, ¿no? Sí. Están conectadas, así que si quieren saber más sobre la familia de Craig y cómo llegan a Chile y todo eso está contado en Bluebells. Y los Rothschild como tal son ficticios, pero están basados en varias familias británicas que son las que básicamente fundan el moderno Valparaíso, ¿no? O sea, Valparaíso era un puerto importante, pero era en verdad 3 calles de tierra, ¿no? O sea, además en un momento, sobre todo en ese momento, en el momento en el que llegan las primeras familias británicas a Chile, que son a principios del siglo XIX, esto es 1834, son las familias británicas, muchas inmigrantes en general, pero sobre todo las británicas son las que traen el dinero para el progreso del puerto. Entonces son los británicos los que dan el dinero para hacer el muelle nuevo, y son los que dan el dinero para hacer el edificio de la aduana, y son los que dan el dinero para hacer el edificio no sé cuánto, y para mejorar las calles, y etcétera, ¿no? O sea, son los británicos. Hay un momento, de hecho, que se habla en que en Valparaíso se hablaba más inglés que español, por la cantidad de británicos que había, ¿no? La colonia británica era muy fuerte, era muy importante en Valparaíso. Entonces, bueno, y por eso es que se transformó después en el puerto más importante del Pacífico, etc. Entonces, lo que hago en Bluebells, en esa novela en particular, es contarles justamente la historia de una de estas familias británicas que son las primeras en llegar a Valparaíso y que son muy importantes para el desarrollo de ese puerto chileno. Y ahí es donde está muy desarrollada en el fondo la historia de los Rothschild, que está inspirada, basada en familias muy específicas, porque además una parte de mi investigación fue ir al cementerio inglés, al cementerio disidente inglés que está en Valparaíso, en el Cerro Panteón, que es el primer cementerio disidente de Chile, de 1825, que era un cementerio absolutamente ilegal. Era ilegal en Chile un cementerio que no fuese católico. Sin embargo, los británicos tenían tanto poder económico y tanto poder político que la gobernación de Valparaíso hizo vista gorda y les dijo, bueno, ya tengan su cementerio, porque si no perdían dinero para hacer todas las otras cosas que estaban haciendo. Entonces, ahí yo me fui básicamente a buscar las tumbas más antiguas y a recolectar nombres, fechas, familias, ¿no? Para entender quiénes fueron las familias las más antiguas y para esa época, en el fondo, y desde ahí es que salen todos los Rothschild, ¿sí? Entonces, si quieren saber más sobre eso, está la novela Bluebells, ¿sí? Ahí es donde yo cuento todo eso. Y había otra cosa sobre la misma pregunta, ¿no? Era sobre el Rothschild y ¿qué era ya te la leo otra vez. La segunda parte de la pregunta. ¿Quiere seguir la historia de Fátima en alguna otra novela? Verdad.
esto es importante. Chicos, yo sé que esto puede ser decepcionante para algunos, pero yo no hago sagas. Odio las sagas. Las aborrezco. Entonces, yo no voy a hacer sagas. ¿Sí? Las sagas, no solo creo que es un tipo de estructura que está completamente agónica y ya demasiado manoseada. Basta con las sagas, que mueran. No solo siento que ya están demasiado manoseadas, muy vistas, muy usadas, basta, sino además, desde el punto de vista más técnico, más estructural, lamentablemente las sagas se prestan para escritores poco avesados. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Es que les debe haber pasado más de una vez, porque seguro muchos de ustedes han leído sagas. Entonces les debe haber pasado que de las sagas, ya sea, por ejemplo, 3 tomos, 4 tomos, 5 tomos, el primer tomo, los 2 primeros son muy buenos y hoy esto va súper bien, y el tercero más o menos, y el cuarto, y el quinto es terrible y quieres tirar la saga por la ventana. Es lo que generalmente ocurre, ¿sí? Las sagas van de más a menos. Generalmente, hay excepciones, por supuesto, ¿sí? Pero generalmente van de más a menos. Y eso es porque generalmente los escritores de saga saben muy bien dónde empiezan, pero no tienen idea dónde terminan. Entonces van creando en el camino. ¿Sí? A eso es lo que yo me refiero con escritores poco avesados. En el fondo son escritores que tienen poca técnica o saben poco de estructura, etc. Se nota mucho. ¿Sí? Entonces las sagas sirven para camuflar el poco conocimiento técnico en cuanto a construcción narrativa. ¿Sí? Tengo una muy buena idea, parto muy bien, pero no sé de dónde termino, entonces, ¿no? Y las sagas me sirven para estirar el chicle, ¿no? Para patear las respuestas que te tengo que dar, que no sé cuáles son, te tengo que cerrar nudos y no sé cuáles son, los chuteo para la siguiente tomo. En el siguiente te lo respondo y en el segundo no te respondieron nada, ya, a lo mejor en el tercero. Para eso sirven las sagas, ¿sí? Entonces, lamentablemente, como decimos aquí en Chile, las sagas se chacrearon, ¿no? Porque si bien hay muy buenas sagas por ahí dando vuelta, claro que sí, la gran mayoría, diría yo, que son, las sagas se utiliza hoy día como herramienta o como recurso para los escritores que tienen buenas ideas pero no tienen estructura o no tienen técnica, ¿sí? Entonces, de ahí que haya tantas sagas que son basura.